Bueno, bienvenidos en esta ocasión. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 4 y vamos a considerar el verso 10. Marcos capítulo 4, versículo 10. Y si puedes ver inmediatamente que en los versos del 3 al 8, que él relató la parábola del sembrador, la original parábola del sembrador. Y estaba un poco indefinida y vemos en el versículo 10 que tomó tiempo para explicarlo. Cuando tuvo tiempo solo con los 12, obviamente había más de 12 con él. Y los 12 a solas le preguntaron sobre la parábola y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se les conviertan y les sean perdonados los pecados. Pues a la primera vista preguntarás, bueno, ¿que no quería Jesús que los pecados fuesen perdonados? Pues sí quería, claro que sí. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no todos los que escuchan la palabra están listos para recibir la palabra. Y lo que hacía Jesús es que enseñaba al gentío de 5,000 o 3,000 o más. A ellos les enseñaba con historias, con retratos, con parábolas, para que pudieran decir: oh sí, eso es verdad, eso del campesino, ¿no? Y estaban de acuerdo, sí es verdad. Y estaban totalmente desconectados con lo espiritual que se estaba expresando. ¿Piensan que alguien hoy en día hace eso? Claro, todos hemos hecho eso, es una buena historia, pero se nos pasó el punto. Y Jesús enseñaba en todo tiempo, así en parábolas, delante de la gente, tratando de que no se perdieran la clave. Ahora, ¿por qué era importante eso? Porque muchas personas no estaban listas para abrazar y recibir el misterio que estaba envuelto de esa historia. Y si se les daba directamente, serían más responsables de eso. Y claro, también serían juzgados más determinadamente. Como la palabra que dice: al que mucho se le ha dado, mucho se le requerirá, se le pedirá. Y por causa de su gracia, él enseñaba a las multitudes según sus habilidades. Así es que, si tenían mucha habilidad de recibir, pues les enseñaba con más profundidad para que lo aprendiesen o lo comprendiesen. Yo era una persona que enseñaba al mismo nivel en todo tiempo, y yo no había aprendido a enseñar mejor. Pues pensaba yo, todos estos que cuentan historias como que están diluyendo el evangelio, estos ministros. Y no hablaba mal de ellos, pero siempre decía: no, se deben de meter en la palabra, gloria a Dios. Es que así pensaba yo, que no lo deben de diluir. Es que no había comprendido que Jesús tenía diversos modos de enseñar y diferentes niveles. Y por eso dice aquí: para vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, noten esto, por parábolas. ¿Cuántas? Todas las cosas. Qué interesante, ¿eh? Dijo: a estos yo les enseño todas las cosas con historias, parábolas. Y yo antes pensaba que cuando la gente usaba a los predicadores era terrible que usaban las historias. Es que Jesús, él usaba historias todo el tiempo, pero ahora está hablando con los 12 y otros que le rodean, y pudiéramos decir los 70, y ahora entra en el verso 13 hasta el verso 20, y entra en diversas explicaciones hasta el verso 32. Ahora, noten que en el verso 33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Ahora, noten esto: conforme a lo que podían oír. Noten la sensibilidad que tenía Jesús con el que oía, o la habilidad que tenían para comprender. Yo lo puedo ver eso. Y yo predicaba antes todo al mismo nivel en todo tiempo. Y si no tenías hambre, pues algo te pasa. Y yo le decía a la juventud en todo tiempo, los de la escuela secundaria, les decía: oigan, si esta es mucha carne, si el pedazo está muy grande, pues escúpanlo, muerdan un pedazo más chico, porque es la palabra de Dios y es lo que ustedes necesitan. Y no tenía nada de sensibilidad, y así es como era. Y la gracia de Dios siguió trayendo a la juventud ahí. Pero también creo que si hubiera tenido discernimiento y sensibilidad a la habilidad de aquellas personas de escuchar, de enseñar y ministrar a diferentes niveles, hubiésemos podido alcanzar muchos más jóvenes que los que alcanzamos. Así es que con muchas parábolas como esta hablaba la palabra. En todo caso, introducía la palabra conforme a lo que podían oír. Y noten luego que dice: y sin parábolas no les hablaba. Así es que siempre con historias. Pero ahora noten lo siguiente:
aunque a sus discípulos en particular, ya no en parábolas, les declaraba todo. ¿Miran ustedes los 3 niveles ahí? El primero, parábola en general. El segundo nivel, explicaba la parábola, pero usaba parábolas para hacerlo. Y el tercer nivel, les explicaba todo a sus discípulos. ¿Ven los 3 niveles? Yo antes no miraba eso. Déjenme decirles algo. Todo el mundo está en un lugar diferente. Todos podemos recibir la palabra de Dios a diferente nivel. Algunos solo pueden tolerar los domingos. Otros toleran los domingos y miércoles. Y les habla de escuchar cintas y discos en el auto y dicen, pues yo voy a la iglesia los domingos. Esos son los que escuchas que están cambiando la radio, escuchando la música, y luego cuando llegan a una parte, a una estación donde están predicando la palabra y punto, le cambian. Y no toman tiempo para ver si es algo que les interesa, porque ya están acondicionados, yo no hago eso afuera de la iglesia. Es que todos estamos en diferentes niveles, en diferentes habilidades. Y en lo natural, ¿cuántos saben que todos tenemos diferente nivel de apetito? Porque cuando te juntas con ciertas personas y casi ni comen. Y con mi hijo, por ejemplo, yo siempre le estoy diciendo, come. Sí, papá, pero que esto y que el otro, come. Y todos ya acabamos de comer. Y 15 minutos después de que ya hemos terminado y le digo, Jonathan, come. ¿Y cuántas mordidas más? Y le digo, solamente comen. Y a mi hija no le tengo que andar diciendo eso, a mi hija no le ando preguntando, ella más bien le anda preguntando a mi hijo y le dice, ¿eso te lo vas a comer o lo vas a dejar? A ver, enséñalo. Y bueno, y yo como un padre pues tengo que ser un buen mayordomo y tengo que darme cuenta de que todos no tenemos el mismo apetito. En lo natural, muchas personas tienen diferentes apetitos para la palabra de Dios. Algunas personas pueden recibir mucho más que otros. Y si te esfuerzas a recibir más, vas a permanecer en ese alto nivel, en ese nivel más alto. Así permanecerás. Hay personas que comen 4 o 5 o 6 comidas al día. Y nos gustaría culpar el alto metabolismo, ¿no es así? Y así es con la palabra. Desarrollas hasta ese alto nivel. Y luego va a desarrollar tu apetito para ello. Así es que al principio es una disciplina, pero después se forma parte de tu hábito, una vida diaria, donde necesitas estar en la palabra. Y aquí miremos lo que dice y notemos su sensibilidad. Dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es que obviamente sus discípulos podían escucharlo todo, ¿cierto? Tenían esa habilidad. Ahora, quiero que noten que aquí Jesús había estado hablando por un largo tiempo, ¿no es así? Es que contó la parábola y luego les contó otras parábolas y luego tomó tiempo para explicárselo a sus discípulos. Es que ha estado predicando un largo tiempo y nosotros nos desesperamos con los predicadores porque se pasan de los 20 minutos o la media hora. Pues oye, Pablo predicó hasta la medianoche, hasta que un hombre se cayó de la ventana y murió y después lo resucitó y después de que estaba muerto, él siguió predicando hasta que salió el sol. ¿Ven? Así es que hay un precedente de la palabra. Así es que deben de darle gracias a Dios que los pastores de aquí no quieren ser estrictamente escriturales. Así es que sepan que yo les voy a predicar conforme tengan ustedes la habilidad de escuchar. Pero no vamos a permitir que nadie se siente arriba del techo. Ahora, sigamos aquí considerando, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pues, ¿qué era lo que les declaraba? ¿Les está dando estudio en aviación o en biología? ¿Qué es lo que les está explicando? Noten en el verso 23. Con muchas parábolas como esta, hablaba la palabra. Cuando les explicaba a sus discípulos, les explicaba la palabra. Ellos están escuchando la palabra, ¿no es así? Ahora, él había estado explicando cómo la semilla, la palabra, entra en nuestros corazones y viene Satanás y trata de sacar la semilla de nuestro corazón, ¿no es así? Y cómo si logramos retenerla, cómo Satanás ahora trae tribulación y persecución y preocupación y el engaño de las riquezas y el amor al dinero, el deseo por otras cosas. Es que los distrae con tanta cosa, pero si la pueden retener y permitir que crezca, entonces van a recibir lo que la palabra dice. Recibirán las promesas, el beneficio de lo que fue esa palabra. Pero si permiten que se les robe, ¿cuánto van a recibir? Nada. 3 de las diversas tierras de las cuales él habló recibieron 0 cosecha, aunque el sembrador deseaba que la recibiesen toda. En la palabra de Dios, Él quiere que todo recibamos nosotros, pero en medio de esto, de este todo, la semilla es robada
y es ahogada y no tenemos tiempo de entrar en todo eso. Pero esto es lo que Él está diciendo, ahora noten esto. Él declaró todo esto a sus discípulos. Ahora, nosotros no escuchamos la declaración. Hemos estado estudiando la parte de la parábola todo este tiempo. Acá Él entró en más profundidad de lo que nosotros vimos en este capítulo anterior. Y se lo explicó todo a sus discípulos. Cómo la palabra entró a sus corazones, pero si la pueden retener, cómo crecerá y se aumentará y cómo vencerá todas las circunstancias de sus vidas y cómo produciría de las promesas de Dios y las promesas de Dios se llevarían a cabo en sus vidas, así como dice en Hebreos capítulo 6 y verso 12, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es lo que Jesús explicó, que por medio de la fe y la paciencia determinada heredan o reciben las promesas. Yo no sé de ti, pero no es suficiente solamente leer las Escrituras, sino que esto haga que suceda. Jesús no solo escribió esta Escritura ahí para que la leyésemos y fuéramos, decir, vencedores. No lo declaró para que fueres bendecido, sino para que se llevara a cabo. Y Él necesitaba explicarlo. ¿Por qué causa aún no sucedían? Y es porque era robada, ahogada, o porque somos distraídos y no retenemos lo que Dios dijo y no nos afirmamos en ella hasta que viene la cosecha. No os canséis de hacer el bien o hacer lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Bueno, aquí Jesús en el verso 34 dice, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Pueden ver eso? Se los declaraba todo. Ahora, el verso 35. Aquel día, el mismo día, ¿piensan que el Espíritu Santo introdujo esto así por accidente? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a medio lago y nos hundimos. ¿Fue lo que les dijo? ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Déjenme explicarles algo de Jesús. Jesús está ya determinado de las palabras que salen de su boca. Jesús dijo lo siguiente, yo no digo nada, solo que lo haya escuchado de mi Padre. Es que Jesús no era alguien que solo decía lo que le entraba a la cabeza, como dicen muchos. Ustedes saben cómo soy yo, o yo hablo lo que pienso. Jesús no hablaba lo que pensaba, Jesús hablaba de su espíritu. Hablaba a propósito, Él no decía cosas que no intentaba decir. Fue Jesús el que dijo, tened fe en Dios, y el que diga a ese monte, remuévete y échate a la mar, y no duda en su corazón, si no cree que las cosas que ha declarado. Ahora no está hablando de Dios aquí, está hablando de sí mismo. Y dice, el que diga a este monte, y no duda en su corazón, si no cree que las cosas declaró se llevarán a cabo, él tendrá lo que ha declarado. Así es que noten qué intencional es Jesús. Dijo, pasemos al otro lado. Así es que no está diciendo solamente, hey, ¿por qué no vamos al otro lado? No, Él dice, pasemos intencionalmente, pasemos al otro lado. Ahora sigue diciendo, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Ahora, déjenme explicarle. Cuando una persona está predicando por mucho tiempo ante mucha multitud, al acabar de predicar queda exhausto. Aunque durante la predicación la unción te estaba deteniendo, reteniéndote y dirigiéndote a ministrar. Pero cuando te retira esa unción, muchas veces estás cansadísimo y quedas rendido porque esa unción te estaba ayudando a llevar todo y te fortalecía. Pero cuando terminó. Y yo he experimentado eso muchas veces. Bueno, no muchas, pero yo he sentido que toda la energía y todas las fuerzas se me fueron. Especialmente cuando viajaba a diferentes campamentos y estaba allí presto y luego al terminar tu parte de ministrar sentías decaído y blando como un chocolate, ya casi como para derretirte. Y esto aquí sucedió con Jesús, que después de despedir la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Ahora, aquí la palabra gran tempestad, gran es la palabra griega megas. Así es que no era una tempestad pequeña, no solo era un ventarrón, no, era un mega ventarronazo, era grandísimo. ¿Y de dónde vino? Y de paso, yo he estado en el mar de Galilea y en verdad es un lago, no estamos hablando del mar Mediterráneo, estamos hablando de un lago al que le dicen mar de Galilea. Y él dijo, pasemos al otro lado, pues se puede ver de un lado al otro. Pero aquí vemos que un ventarronazo, un mega ventarronazo se levanta. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Ahora,
regresémonos acá. Veamos el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, estos habían estado oyendo la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué tan rápido viene Satanás? Enseguida. Ahora guarden su lugar allí y miren de nuevo el verso 35. Aquel día, ¿no fue lo que dijo? Aquel día. Ahora en el verso 15, regresen. Enseguida viene Satanás. ¿Para qué viene? Para quitar la palabra. Ahora, ¿se les sembró la palabra? Claro que sí. Él les explicó todo a ellos. Ellos recibieron más que los demás. Ahora en el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o persecución, ahora vayan de nuevo al verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Les había explicado que viene la tribulación o persecución. ¿Y qué está sucediendo aquí? Ese mismo día en el cual les explicó, se levantó una gran tempestad de viento. Él ya les había explicado esto. Miren, Satanás viene inmediatamente. Inmediatamente resulta la tribulación, la discusión por causa de la palabra. Ahora miren el verso 17. Porque cuando viene la tribulación por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué viene la tribulación y la persecución? Por causa de la palabra. Luego tropiezan. En otras palabras, no retienen lo que dijo la palabra, sino que se desvían empujados por la situación, circunstancias. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora un momento, él está dormido. Esto no es un viento, esto es un ventarronazo. Ahora, una de dos, está completamente cansado o está considerando todo esto diferente a ellos. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, no quiero que nos vayamos a desviar con esa palabra cuidado, como donde dice más atrás, que los cuidados de este mundo, las preocupaciones, roban y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pues hay dos palabras presentantes de cuidado en el Nuevo Testamento, que se refieren a cuidado. En nuestro lenguaje es cuidado. Una de esas palabras es marigna, o los afanes, los cuidados de este mundo, de este siglo, los cuales ahogan la palabra. Entonces, marigna significa afán o preocupación. Viene de la palabra merizo, que significa dividido, distraer. Jesús dijo, cada reino, merizo, contra sí mismo, llega a desolación, y cada casa, merizo, contra sí misma, no puede permanecer. Este afán, esta preocupación que divide dentro de ti mismo. En una parte tú crees a Dios y otra parte está diciendo, ay, pero ¿qué si no sucede? ¿En alguna ocasión has sentido eso? Y lo que aquí está diciendo es que esta marigna, esta distracción o división ahoga la palabra. Porque tienes estas dos ideas opuestas en tu corazón y una ahoga a la otra y se hace infructuosa. En otras palabras, aunque Dios declaró su palabra y te hizo promesas que iba a obrar, no obra, porque la palabra fue ahogada en tu corazón. Aunque era su voluntad y su promesa que se llevase a cabo, ¿no la retuviste? Ahora, la otra palabra o cuidado es melo, M-E-L-O. Es el cuidado o afecto, como el decir, yo cuido mucho o me importa mucho de mí. Yo no me preocupo, pero cuido de mi hijo, como que lo estimo. Hay un verso que pone ambas palabras en el mismo verso, y es allá, creo que es en 1 de Pedro 5:8, donde dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad o cuidado sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí aparecen ambas palabras, echando toda vuestra marimna, ansiedad o cuidado sobre Él, porque Él tiene cuidado con afecto de vosotros. Dos diversas palabras. Yo pensaba que eran la misma. Yo pensaba que Dios se preocupaba de mí. No, Dios no se preocupa de ti. ¿Se imaginan ustedes allá preocupados pensando, cómo le voy a hacer o cómo le voy a conseguir a mi hijo esos andando allá por la calle y Dios no está preocupado? Él no se preocupa para nada. Y se llevó a cabo. Dios no es como nosotros.
Él no duda de su palabra, ¿cierto? No es como nosotros. Él dijo, sea la luz, y él sabía que iba a haber luz. Él esperaba que fuese la luz. Dios nos dice a nosotros en nuestra vida que sea la luz. Nosotros pensamos, ay, ojalá que suceda. Ojalá y Dios lo haga. Bueno, dije, sí, pero ojalá Dios lo haga. ¿Saben de lo que digo? ¿Y qué es eso? Es división, es una distracción, es un afán. Y de eso no está hablando aquí. Pues dice, aquí, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y no quiere decir que tiene preocupación, sino que él tiene afecto. ¿No tienes cuidado que perecemos? Nos estamos muriendo aquí. Lo despertaron. Ahora, imagínense esto. Todos se suben al barco, pues Jesús dice, vamos al otro lado. Jesús sabe que lo que ha dicho se va a llevar a cabo, así que se pone a dormir. Pasemos al otro lado, pero se levantó una gran tempestad de viento. Tal y como dijo el Señor, algo va a suceder. Persecución o tribulación o algo. Y se levanta esta tempestad y las olas pegan contra el barco y se meten dentro. Y la Biblia dice que se llenaba el barco. Ahora, estos hombres son pescadores y no tienes que ser pescador para saber que cuando el barco se llena de agua, se va a hundir. Y no tienes que ser muy listo para saber esto. Es que nos vamos a ir abajo. Esta cosa se está llenando de agua. No vamos a durar mucho. Y él está dormido. Pues vienen y lo despiertan. Y la Biblia dice que lo despertaron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Interesante. ¿No tienes cuidado que perecemos? Pensarías que preguntaría, que no tienes cuidado que tú vas a morir. Es que como que ellos están pensando en ellos. Ellos están diciendo, hey, te vas a morir y no te vas a dar cuenta. Es que no quieres ver esto. Es que Jesús apenas acababa de hablar de todas estas cosas. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla su palabra y explica las cosas, Él cree que de esa manera es como se lleva a cabo? Muchas veces escuchamos su palabra, pero cuando se trata de la vida diaria se nos olvida que la palabra tuvo algo que ver con todo esto. Como que aquí está la palabra, bueno, si esta es la iglesia y aquí está mi vida. Oh, pero mira lo que me está pasando acá. Y se nos olvida lo que Jesús nos ha explicado. Y que nos vendrán esas cosas, ¿no es cierto? Es porque no estamos ya en la iglesia y nadie me está diciendo, ¿sabe por qué está sucediendo? Pues más bien estamos allá y cuando sucede, nos desesperamos todo, sin acordarnos que eso nos lo habían dicho en la iglesia y que iba a venir el enemigo y que iba a causar que sucedieran cosas. Y lo que debemos de comprender es que Él está tratando de distraernos, apartarnos de la palabra. Eso es ahogar la palabra. Y en ocasiones estamos distraídos por todo eso y es lo que está sucediendo aquí. Por eso la Biblia dice en aquel día, en el mismo día que Jesús dice, pasemos al otro lado, y se levanta una gran tempestad de viento y ellos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oigan esto, y levantándose, se había levantado el viento y la tempestad, pero ahora se levanta Jesús. Antes yo me metía y se levantó, pero ya no hago gran cosa de ello porque considero que si no hubieran estado tan miedosos ellos, él ni se hubiera levantado. ¿No es así? Según el texto. Parece que la única razón que porque él se levantó es porque todos ellos estaban en pánico. ¡Maestro! ¿No tienes cuidado? ¡Perecemos! Así es que noten, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Ahora quiero que noten lo que no dice. No dice que se levantó y clamó, Dios, ayuda, auxilio, vamos a morir. No dijo eso, no hizo eso. ¿Por qué no oró? ¿Por qué no dijo, Padre, ayúdame aquí? Dios, el barco está lleno de agua. No dijo eso. En ocasiones leemos y aprendemos cosas de la Biblia, no solo de lo que dice, sino también de lo que no dice. También, ¿por qué no oró? ¿Por qué no pidió auxilio o ayuda? Es lo que nosotros hacemos, ¿no es así? Oh, sí, pero Él es el Hijo de Dios. No. Él está operando bajo las mismas condiciones, bajo el mismo poder del Espíritu Santo, que nosotros, lo mismo. Él no tenía ninguna cosa especial que no está a nuestra disposición también. Tenemos su nombre, así es que tenemos la misma autoridad que Él tenía, la misma autoridad, el mismo Espíritu Santo con el cual Él funcionaba. ¿Por qué no oró, pues? Él creía que tenía la autoridad. Dijo, pasemos al otro lado. Y eso es lo que él pensaba, creía que iba a suceder. Aunque tuviera que andar sobre el agua, ¿comprenden? Así es que ¿saben lo que hizo? Bueno, cuando esta cosa vino en contra de ellos, he aquí lo que él hizo. Reprendió al viento y dijo al mar, no a Dios, diciendo del viento y de la mar. Qué interesante,
Alguien dirá, sí, pero era Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús allá en Marcos 11:23? Se los acabo de recitar. Dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, no que le dijera a Dios del monte. Oh, somos buenos para contarle a Dios de la montaña. Se la explicamos. Le explicamos a Dios qué tan grande está el monte. Oh, como que si no supiera Él qué tan tremenda y qué tan inmensa es esta montaña, este monte. Oh, Señor, ves este problema. Padre, miras esto y esto es acá y tan grande. ¿Qué estamos haciendo? Explicándole a Dios porque Dios la puede mover, ¿cierto? Noten que Jesús no hizo eso. Él reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece o cállate y silénciate. Ah, ¿sabía hacer eso? ¿Puedes tú hacer eso? Lo hizo y funcionó. Pues miren lo que dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En ocasión allá en el norte de Carolina estaba yo enseñando de este tema y uno de los pastores de esa región, gloria a Dios por él, vino y estaba emocionado. Y cada vez que estábamos enseñando de este tema, subía él y me decía, lo veo. Tú tienes que venir a mi iglesia y predicar de eso. Oh, pero no puedo. No, ora por ello y a ver. Pero es que no puedo. Oh, bueno, solamente ora por eso. Ora. Pues vino y me dijo, mira, quiero mostrarte algo que yo recibí de esto. Verso 39. Dice, nota que dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Reprendió al viento. El viento era la raíz del problema. La razón que el agua estaba enfurecida era por causa del viento. Y en vez de solo declararle a la mar y tratar con la circunstancia, él se fue a la fuente del problema y reprendió la raíz del problema. Reprendió al viento y luego dijo esto y yo lo creí por el día que estaban teniendo y porque se estaba describiendo todo en parábola. Y yo creía en mi corazón, lo creo, que el viento representaba esos espíritus diabólicos que instigan las cosas y reprendió al viento, así como reprendía a los demonios. Y luego dijo a la circunstancia, calla y enmudece. Y en ocasiones eso hacemos. Reprendemos las situaciones, las circunstancias, pero no tomamos autoridad sobre aquellas fuentes y orígenes diabólicos tras de la circunstancia. Alguien pregunta, ¿y tengo yo autoridad aquí? Claro que si no sabes que tienes esa autoridad y si no la usas, te van a derrotar y se te va a llenar el barco de agua y te inundas y vez tras vez te sucederá. Alguien pregunta, ¿tenemos autoridad? Sí, ponte la armadura de Dios, que podáis resistir las acechanzas, que tú puedas resistir las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre cuánta fuerza del enemigo? Sobre toda. Yo os doy la potestad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, si tú tienes autoridad, ¿por qué sigues pidiéndole a Dios que Él tome la autoridad? ¿Por qué sigues pidiéndole que Él lo haga? Así es, porque es que no tenemos confianza en estas cosas. Aunque Dios lo dijo y aunque no nos adelantamos y tomamos confianza en estas cosas y por eso no funciona. Y Jesucristo no dijo, oh Dios, no. Él reprendió el viento, silénciate. Luego le dijo a la mar, porque la mar era el gran problema llenando el barco, pero la causa era el viento. Así es que cuando vas en contra de las cosas espirituales, en el ambiente espiritual, tienes que no solamente tratar con la circunstancia y tomar autoridad. Puede ser una enfermedad, porque quizá la enfermedad es el problema, pero la raíz de ello es donde tienes que tomar autoridad y decir, Satanás, yo te reprendo, es lo que estás haciendo. ¿Cómo sabes que es el diablo? Pues Jesucristo echa la luz de su palabra, porque Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar. ¿Él te está matando? Bueno, si así es, tienes que buscar de saber quién es el responsable. Es como así podemos ver en el ambiente espiritual, por medio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tomas la palabra de Dios y alumbras y luego dices, oh, ya te miro, ya sé quién está allí. Ahí está. En el nombre de Jesucristo tomas autoridad sobre aquello y luego tratas con lo otro. Noten que secundariamente trató con lo otro. Y esto lo he visto frecuentemente. Tratamos de ir a la situación de alguna persona,
pero hay un problema arraigado porque le han dado lugar al diablo. Y es difícil liberarlos, tratar con la situación. Pero si atacas a la raíz y echas fuera al diablo de ahí y eliminas esa autoridad de ahí, entonces, ¿qué piensas? Lo logras, claro, y logras que esta montaña se mueva y mucho más fácil, porque no está respaldada por otras fuerzas. Así como Jesús reprendió el viento y le dijo al mar, enmudece y calla. Y cesó el viento y noten esto, y dice, y se hizo grande bonanza. Bueno, ¿qué palabra es ahí? Significando calma, grande calma, una grande calma, eso significa megas. Y no estamos hablando de que un poco onditas chicas, no, dice que se calmó y se hizo como un vidrio, eso se tornó de llenándose el barco a calmándose como un vidrio. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos cuando vieron esto? Dijeron, órale, una grande calma. Y él les dijo, miren, si ustedes fueran el Hijo de Dios, pudieran haber hecho eso también. Pero eso se dice en la mayoría de nuestras Biblias tradicionales. Chicos, ¿qué les pareció? Impresionante, ¿no? Siendo yo el Hijo de Dios, que no les gustaría poder hacer eso, No es lo que dijo, no es así. Pero noten lo que dijo. Les dice, ¿por qué? Él quiere saber algo. Él tiene un par de preguntas para ellos. ¿Por qué? Yo necesito saber algo. Quiero que me digan algo. ¿Por qué estáis así amedrentados? Oh, es que el barco se estaba hundiendo, es que era una tormenta grande. Oh, ¿qué clase de pregunta es eso? Estábamos por hundirnos. Oh, ¿qué clase de pregunta era esa? Bueno, es que a la luz de las circunstancias no era una pregunta muy razonable. ¿Por qué estaban amedrentados o temerosos? Estaban por morir. Pero a la luz de lo que le había estado explicando todo el día, porque había dicho que les había explicado todas las cosas. Si se afirman y no permiten que la persecución, la tribulación, que la ahogue y que la seque, y sino que permitan que la palabra crezca y que se engrandezca. Y por eso les está preguntando ¿por qué? ¿Por qué estáis así amedrentados? Y les hace otra pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Pues la fe viene según Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y él acababa de pasar todo el día dándoles la palabra y explicándoles y todas las cosas. Y por eso les está preguntando, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Ahora, déjenme enseñarles de la manera que Dios ve estas cosas. No es cosa garantizada que si permaneces aquí en el estudio bíblico, que cuando vengan las circunstancias, automáticamente va a funcionar. No hay piloto automático aquí. Que alguien pudiese decir, bueno, yo he oído a la palabra está en mí y he orado que la voluntad de Dios se haga y yo me voy por allá y si es la voluntad de Dios, sucederá. Y así no le sucedió a ellos, Más bien, están por perecer. Y Jesús no. De alguna manera, él iba flotando dormido sobre el agua. Él no iba a morir. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen eso? Si se hundía el barco y caerán a tu lado 1000 y 10,000 se ahogarán a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿No es así? Jesús estaba dormido en el Salmo 91. Él estaba dormido dentro de la palabra. Él no estaba preocupado de eso. Ahora, eso se requiere una alteración a la manera que tú ves las cosas. ¿No es así? Necesitas alterar tu pensar para poder verlo así, porque tu mente natural no lo ve así. La mente natural dice, oh, yo sigo la voluntad de Dios. Eso hubiera cesado porque casi está lleno el barco. El casi cuando ya estaba lleno, él seguía dormido. Ahora noten esto. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús preguntó cuando echó fuera el demonio del hijo epiléptico y el padre trajo a ese hijo ante Jesús y le dijo, quiero que ministres a mi hijo. Lo traje con tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Y las primeras palabras que salieron de Jesús fue, oh generación perversa y falta de fe. ¿Por cuánto tiempo os estaré con vosotros? ¿Y qué está diciendo? ¿Por cuánto tiempo tendré que estar haciendo esto por ustedes? Él les había dicho, de gracia habéis recibido, de gracia dad. ¿Por cuánto tiempo tendré que hacer esto? En otras palabras, plenamente diciendo, ustedes pueden hacer eso. Yo no necesito hacer esto por ustedes. Yo les he dado lo que yo tengo. Ustedes tienen mi nombre, ustedes tienen la autoridad, háganlo. Tienen la palabra en sus corazones. Así es que noten de nuevo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ahora, verso 41, y mucha gente dice,
si yo pudiera ver un milagro y yo pudiera creer. Y ellos acaban de ver un milagro, un gran milagro. Ahora note en verso 41, entonces temieron con gran temor. No obtienes fe por medio de ver milagros. ¿Puedo mirar milagros? No, ni así vas a creer. No, pero si la palabra de Dios interpreta el milagro, eso te trae fe, a decir gracias a Dios. Es lo que dice su palabra, por causa de la memoria de la palabra sobre de ese milagro. Pero solo por ver el milagro no necesariamente trae fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién puede ser este? Ahora, yo pensaba lo siguiente, yo pensaba esto y aún enseñaba cuando hablaba sobre de estas escrituras. Y yo decía esto, que Jesús quería que ellos se levantaran y reprendieran al viento y dijeran: calla, enmudece. Por lo menos Pedro lo hubiera dicho, porque él tenía revelaciones que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque Jesucristo le había dicho: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre de esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y él se lo había dicho a él. Y pensarías que Pedro tuviera ese conocimiento y esa habilidad de hacer estas cosas. Él tenía discernimiento. ¿Saben lo que yo pienso que Jesús quería que hiciera? Que se durmiera. ¿Que no era lo que Jesús estaba haciendo? ¿Por qué? Porque había dicho: vamos a ir al otro lado. Porque yo creo. Esas cosas que declaro, yo las creo, porque se van a llevar a cabo, se van a llevar a cabo. Vamos a dormir. ¿Para qué luchar? Vamos a ir al otro lado. ¿Y qué hacemos con la tempestad? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Porque ¿saben lo que va a hacer el diablo? Yo les voy a demostrar lo que va a hacer el diablo. Él va a hacer toda clase de artimañas y tratar de atemorizarnos. ¿Y saben lo que hacemos? ¡Ay! ¿Y saben lo que hace Jesús? Bueno, yo me acuerdo la historia de un ministro famoso, Martín Lutero, que despertó y sintió la presencia del Señor en su cuarto y abrió los ojos y estaba un demonio en su cuarto. Según él dijo, era Satanás mismo. Y se dice que agarró una botella de tinta y la tiró contra la pared. Y hasta este día puede ir uno a esa casa y verla, la mancha de la tinta. Esa es una historia interesante. Y se dice que otro ministro, llamado Smith, despertó y al abrir los ojos miró que era el diablo y dijo: oh, solo eres tú. Y se volvió a quedar dormido. ¿Acaso eso le dio miedo? No, porque no tenía nada de confianza en el poder de Satanás, que el Satanás tenía poder para hacerle daño, no tenía miedo. Y si nosotros miráramos al diablo, ¿qué haríamos? ¡Ay! Eso es lo que haría la mayoría de los cristianos, ¿no es así? Y comenzaríamos a decirle: Jesús, 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 Jesús. Y comenzaríamos a declarar escrituras, comenzaríamos a cantar cánticos, figurar qué vamos a hacer, pero déjame decirte algo, solo porque no nos vemos no quiere decir que Satanás y espíritus malignos no están en todo alrededor. Es que no los puedes ver, pero ahí están. Si no te pueden dañar cuando no los puedes ver, tampoco te pueden dañar cuando los ves. ¿Que no es cierto? Por eso este ministro se volvió a quedar dormido, porque déjame decirte, la fe reposa. Déjame darte un ejemplo. Si tú desesperadamente necesitas $500 y me cuentas y yo te digo: ¿sabes qué? En la mañana, temprano yo te lo llevo. Tengo un cheque aquí por $500 que te voy a dar. Y tú piensas que conociéndome y que confiando en mí, tú crees que te vas a desvelar toda la noche pensando: ay, ¿cómo voy a obtener esos $500? O piensas que vas a pensar si cuando le pasa algo cuando venga, o si se queda dormido, ok, si se le acaba el gas, o te desvelarías toda la noche. No, ¿por qué? Porque confías en mí. Más bien estarías contento contándole a alguien: oh, ¿sabes qué? Oye, el pastor Jerry en la mañana va a venir y me va a dar un cheque de $500. ¿Piensas que dormirás esta noche? Como un bebé. ¿Sabes por qué? Porque crees en mí. ¿Que no es así? La fe reposa. La fe reposa. Eso es lo que él estaba haciendo Jesús. Él ya había dicho: vamos a ir al otro lado. Y se durmió. No estaba preocupado por eso. Y les diré, nosotros sí nos preocupamos y comenzamos a obrar. Oh, Señor, Señor, la.
Y estamos ore y ore y ore y hoy. Temor. Oramos por temor, puro temor, porque pensamos, oh, se me va a llenar el barco y voy a morir y voy a venir en contra de él. Se va a llenar el barco. Oh, temor. ¿Por qué? Porque si en verdad creyeras cuando oras diciendo en el nombre de Jesucristo, cesa, te reprendo, porque va a ser tal y como lo dice la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te acuestas a dormir? ¿Que no es así? ¿Ven cómo es el enemigo? Él te hace creer todo lo demás. Te hace y tú haces ¡ay! Jesús esperaba que ellos durmieran y reposaran por la palabra, porque la palabra crece y aumenta, y la palabra hubiera tratado con la tormenta. Por eso Jesús no se levantó a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Él ya había dicho, vamos a ir al otro lado. Y él sabía que esa frase era lo suficiente para que se llevara a cabo. Ahora, ¿creen ustedes que eso es posible? Ahora, al cerrar esto, déjenme darles un ejemplo más. Él envía a los discípulos a cruzar el lago y él se queda a orar. ¿Se acuerdan de eso? Y de pronto la Biblia dice que allí viene Jesús andando sobre el agua y los iba a sobrepasar. Y ellos pensaban que era un fantasma. Y ellos clamaron, es un fantasma. Y Jesús les dijo, no temáis, soy yo, vuestro amigo Jesús. Aquí vengo y se acerca, soy yo. Y aquí lo que dice Pedro, Señor, si eres tú, di que yo venga a ti sobre el agua. Pues no le dejó mucha opción, ¿no es así? Di que venga a ti. Pues era él, no lo podía negar. Soy yo. Déjenme decirle lo que dijo Jesús. Una palabra, ven. Una palabra, ven. Pedro salió del barco y anduvo sobre el agua, basado en una sola palabra, ninguna larga explicación, ni se pasaron una hora tratando de aumentarle la fe, convenciéndolo. Tú lo puedes hacer, no había nada de eso tratando de convencerlo de preparativos y de levantarle los ánimos y que esto y lo otro, o vamos a cantar unos cánticos primero, no, nada de eso, ninguna clase de ejercicio religioso para prepararse. ¿No es así? Solo una palabra. Y el poder de una palabra de Dios fue todo lo que se llevó a cabo. Si Pedro se anclara en esa palabra, fue la única palabra que le podía indicar que él podía hacer eso. Y la fe en esa única palabra fue lo que lo sostuvo para poder andar hacia Jesucristo sobre el agua. Y lo único que lo detuvo fue cuando comenzó a fijarse en el viento, ¿cierto? ¿Que no es así? Mientras él se guardaba enfocado en la palabra que él le había dado, yo quiero que noten que no se atrevió a hacerlo hasta que Jesús le dijo, si eres tú, di que venga a ti. ¿Por qué? Porque necesito que tú lo declares. Si Dios lo declara, entonces es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer. Y si puedes creer lo que dijo, tú puedes andar sobre el agua también en tu vida. Tú puedes andar y pasar por aquellas cosas que el enemigo ha planeado para ti. Si es que tú puedes tener la confianza en lo que Dios ha dicho. ¿Ven? La fe reposa. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta ocasión. Y te doy gracias que nos has instruido y has tratado con nosotros en esta serie de mensajes. Gracias, Señor, por este mensaje y gracias, Padre, te damos por estos estudios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.